Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos. Ya extrañamos estar aquí en las redes. Tuvimos unas actualizaciones ahí en nuestras redes que hemos estado viendo cómo mi esposa mueve los botoncitos ahí para tratar de entrar a live otra vez. Pero qué bueno es poder estar otra vez más aquí de nuevo, de este lado de pantalla, su compañera, su amigo, Pastor Sergio Hernández, de Iglesia Cristiana Restauración Vida Nueva. Es para mí un privilegio poder regresar y poder platicar con usted, poder hablar nuevamente acerca de los acontecimientos que están pasando en el mundo y saber de que lo que habíamos estado platicando meses anteriores, el año pasado, acerca de lo que estaba por venirse, mis amados hermanos y amigos, déjenme decirles que es una verdad muy grande que estamos viviendo. El principio de dolores, así le llama la Biblia, el principio de dolores. Aún no es el final, aún no es el final el fin del mundo, pero sí es principio de dolores, y creemos de que Dios está preparando algo maravilloso para su pueblo, para la gente que se ha entregado, para la gente que lo ha buscado, para la gente que está buscando de su gracia, de su perdón, de su misericordia. Es para mí un privilegio poder llegar a su casa, poder llegar a su hogar y poder traerle una luz de la palabra, traerle un poquito acerca de la escritura. La Biblia dice que nos dice la Biblia que ha sido dejada la palabra del Señor para instrucción, para instruir, para reprender y para edificar a su iglesia. Así que acomódese ahí donde está. Si usted está cenando, pues déle un poquito de volumen a su dispositivo. Y si usted nos acompaña en TikTok, dele tap a la pantalla las veces que pueda darle, para que podamos ser más, para que podamos llegar aún más adelante con este mensaje. Yo los saludo desde aquí, de la ciudad de Parker, Colorado. Es una ciudad que está a un ladito de Denver, Colorado, y estamos aproximadamente a unos 15 minutos, 20 minutos de la ciudad de Denver, Colorado. Aquí estamos sirviéndole al Señor, esperando de que seamos de bendición para su vida. Si estos mensajes le han sido de bendición para su vida, mis amados amigos y hermanos, compártalo. No cuesta nada compartirlo con su amigo, con la suegra, con el suegro, con el cuñado, hasta con el chucho. Compártalo para que el chucho también se convierta. Eso es una broma. Pero bueno, sin nada más que decir, entramos en la palabra del Señor. Hoy quiero hacer un poquito, tal vez no voy a hacer corto, a ver si me da tiempo de tratar de hablar este tema acerca de lo que está pasando ahí en el Medio Oriente. No quiero profundizarme mucho en eso, porque han habido mucha gente que está hablando, hay mucha gente que está confundiendo al pueblo, a la iglesia. Y en sí, déjenme decirle que nosotros somos testigos de lo que está pasando en el Medio Oriente. Y déjenme decirle de que Dios, en su infinita misericordia, en su infinito amor, le ha designado a este pueblo que está allá, que es el pueblo de Dios, que está allá en el Medio Oriente, que son los judíos, que son los israelitas, el pueblo escogido de Dios por promesa. Dios les ha dejado a ellos a un arcángel, como es el arcángel Miguel, que dice la Biblia que este arcángel velará por ellos. Así que entre la hecatombe, entre los golpes, entre la crisis, déjenme decirle de que Dios tiene un plan que cumplir con este pueblo, al cual nosotros bendecimos, al cual nosotros podemos decirle de que
el principio de los dolores de parto se ha comenzado a sentir en todo el mundo. Así que el día de hoy yo quiero invitarlo para que estudiemos, para que indaguemos en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la profecía más predilecta, la profecía más perfecta, es la palabra de Dios. A mí me causa un poquito de temor ver cómo hay gente que se pone a hablar en las redes, aún se pone a hablar, a decir: a mí Dios me ha mostrado, a mí Dios aquí, a mí Dios allá, a mí Dios. Sí, posiblemente yo, déjeme decirle que no desatimo que Dios hable a un hombre, pues Dios ha hablado siempre de generación en generación, ha hablado por medio de hombres, y es por medio de hombres que Dios le plació salvar al mundo, porque en un principio Dios le entregó el mundo a los ángeles, a los guardianes, pero los guardianes, dejando su trono de gloria, los vigilantes, dejando su trono de gloria, su trono de santidad, se entregaron y cayeron en pasiones bajas, humanas, como era la sexualidad, como era el revelarle a la humanidad cosas ocultas que había sido prohibido por Dios el ser enseñada dentro de la humanidad. Mas sin embargo, eso pasó y Dios siguió con su creación. Dios creó al hombre, ahora le dejó al hombre, a este hombre Adán, que lo había creado perfecto en un huerto, le hizo una cúpula, una burbuja que le llamó el huerto del Edén. En el Edén donde Dios lo formó, ahí donde lo puso, pero también Él dejó su trono de gracia, dejó su trono original, entregándole el reino a las tinieblas, a la muerte y al mismo diablo. Y ahora nos encontramos nosotros en esta situación en la que estamos hoy, que nosotros, dice la Biblia, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. O sea que usted y yo éramos personas, pero si usted ya encontró a Cristo, o si Cristo ya lo encontró a usted, nosotros fuimos destituidos, oiga eso, destituidos de la gloria de Dios. O sea, en el original dice que fuimos arrancados, en el original dice que fuimos cortados como con un cuchillo de la gloria de Dios, que fuimos arrancados, que fuimos apodados, que fuimos arrancados de la raíz madre del tronco principal, y por eso ahora era necesario que aquel Dios que creó los cielos, la tierra, los mares, que creó todo el universo, creó a la molécula más pequeña, el átomo, y creó Dios al hombre otra vez, a su imagen y semejanza lo creó, pero el hombre desobedeció. No le bastó a Dios hacer el favor al hombre, después que el hombre perdió toda su gloria delante de él, abandonándolo, dejando al Dios verdadero y decidiendo él tomar un estado de gloria que era un estado más diverso del cual Dios le había proporcionado en el huerto. Ahora bien, ¿de qué le quiero hablar el día de hoy? Le quiero hablar acerca del verbo, porque la Biblia dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ese principio no fue hace como la Biblia dice, la tierra tiene un aproximado de 4.500 millones de años. La tierra han descubierto los hombres, los científicos, con el carbono 14, que la tierra tiene un aproximado de 4.500 millones de existencia. O sea, imagínese usted, hace 4.500 millones de años, usted ni siquiera existía en la memoria de su padre, ni siquiera existía en el espacio infinito en el cual Dios pone a sus seres queridos, a sus seres
amados. Pero de que Dios tiene una existencia es algo maravilloso. Porque la Biblia dice, porque a los que Él conoció, ¿dónde te conoció Dios? ¿En qué eternidad te conoció Dios? A estos también predestinó. Y a los que predestinó, les dio la oportunidad de llegar a ser hijos de Dios. Ahora bien, yo quiero que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Y vamos a leer una lectura. Es un poquito, mira, Apocalipsis es un libro profundo. Apocalipsis es un libro de revelación. Muchas veces uno tiene que poner atención a lo que le enseñan. Uno tiene que poner oído, escuchar con oídos circuncidados. Porque el libro de Apocalipsis, en inglés se dice el libro Revelation, de revelación. Cuando nosotros vemos que Dios creó los cielos y la tierra, no apareció Dios con una varita mágica, ¿verdad? El Tim Marín de Dios, ¿quién fue? Sino que fue el verbo de Dios. El verbo es lo que hace acción y movimiento. El verbo estaba en el principio. Por eso Juan 14 dice, en el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Vamos a leer. Pero vamos a darle gracias a Dios por este día tan hermoso que Dios nos ha dado. No puedo agradecerle a Dios por lo grande que Él ha sido. Mire, en las luchas y en las pruebas, en las hecatombes, aunque, como la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, ¿cuánto y más yo te recogeré? Yo le puedo decir de que yo he pasado exactamente por eso, porque cuando dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, quiere decir de que va a haber un día, un luto en tu corazón cuando tu padre ya no va a estar ahí, cuando tu madre ya no va a estar ahí, que son los seres que uno más puede acudir, ¿verdad? Cuando algo te pasa, voy a llamar a mi papá. Cuando algo te sucede, un consejo, voy a llamar a mi mamá. Pero imagínate que eso te sea quitado. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, cuanto más yo te recogeré, dice el Señor. Cuanto más yo te sostendré en mi diestra de poder. Y ese es el Dios que yo te presento. Yo no te presento a un Dios ficticio, a un Dios que no te presento a un Dios hecho de madera, hecho de oro, de bronce, de oro, de plata. Yo te presento a un Dios real y verdadero, creador de la Biblia, creador de su palabra, hacedor de maravillas, porque Él hasta el día de hoy sigue haciendo milagros. Pero vamos a leer la palabra de Dios, nos vamos a meter en ese caudal de la vida para ver qué es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta hermosa noche por darme este privilegio de poder enseñar tu palabra. Te pedimos que nos des revelación en tu palabra, que nos des desde el cielo ese discernimiento, que abras mis oídos espirituales y que tu palabra se haga realidad y vida en este momento. Y que las personas que están escuchando, mis hermanos, mis hermanas, puedan desde el cielo disfrutar este mensaje que tú les tienes preparados en el nombre maravilloso de Jesús. Sana toda enfermedad, toda dolencia, todo dolor, todo tumor desaparezca, toda úlcera sea destruida, todo cáncer, Señor, en los ovarios, en los riñones, todo, Señor, cáncer en la sangre sea cancelado en el nombre de Jesús. Y por el poder de tu palabra, Señor, porque tu palabra dice que tú viniste a sanar, Señor, a los enfermos, Señor, a alivianar a los quebrantados. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, oiga esto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba
fiel y verdadero. Ese es su nombre. Se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Perdón. Y tenía muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir con ellas a las naciones. Y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lugar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena del Dios. Porque para que comáis carne de reyes y de capitanes y carnes fuertes, carnes de caballo, de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a los ejércitos reunidos para guerrear contra él que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había enseñado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Padre, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Bien, Apocalipsis es un libro en el cual nosotros tenemos que ser muy acuciosos, y han habido muchos buenos maestros, han habido hombres de Dios, han habido apóstoles, profetas, maestros, evangelistas que han predicado acerca de muchas veces de este libro. El día de hoy yo quiero traerle un pequeño mensaje acerca de lo que pasará con las naciones de este mundo. Como usted bien sabe, ahorita la ciudad santa, Jerusalén, está siendo atacada y bombardeada por Persia, ¿verdad? Que ese es el nombre antiguo de esta ciudad. Y creemos nosotros fielmente de que este año, el año 2025, ha sido el año en el que las potestades infernales y las potestades de maldad comenzaron literalmente a reunirse para atacar y conmover a las naciones del mundo para destruir al pueblo de Dios. Mas sin embargo, a nosotros no nos debe de sorprender eso, sino que nosotros deberíamos de estar en el punto, como hijos de Dios, como cristianos, es más, como seres humanos. Tal vez usted no sabe mucho de la Biblia, tal vez sabe poco de la Biblia, pero algo está pasando en el Medio Oriente. Y lo que está pasando comienza primero en el área espiritual, que es en los cielos,
nada pasa en la tierra si no pasa en el ambiente espiritual. Porque las naciones se rigen por las potestades que lo gobiernan. Un gobierno espiritual hace que un gobierno terrenal entre en confusión, entre en pleito, entre en guerra o entre en paz. Ahora mire, yo le leí este versículo hermoso. Este es un versículo precioso de la palabra del Señor, porque aquí vemos la conclusión de un hombre, de un rey, de un predicador, de un rey, de un sacerdote, de un Dios maravilloso que habitó entre los hombres. El mismo Dios que creó el mundo, que creó los cielos y la tierra, dejó su estado de gloria, se desnudó de su gloria, se quitó todo lo glorioso que él era para convertirse en un simple mortal por medio del engendramiento de el Espíritu Santo y el milagro que hubo en el vientre de María al conceder y dar a luz aquel niño llamado Emmanuel, que su significado es Dios con nosotros. Ese niño que creció en Belén de Judea, que nació en un establo, que nació en un lugar humilde, que nació en un lugar donde nunca los reyes nacen, porque todos los reyes de la tierra nacen en palacios, todos los reyes de la tierra nacen en camas de oro, en camas lujosas. Mas sin embargo, mis amados amigos y hermanos, el Dios maravilloso, el Dios creador de la tierra, el Dios creador de los cielos, el Dios creador de todos los sistemas solares que existen, el Dios creador de todo el universo, las estrellas, Él decidió nacer en el lugar más humilde que un rey pudo haber nacido, en un pesebre. Y es ahí donde nosotros comenzamos a ver la controversia de lo que el hombre piensa y lo que Dios hace. Porque muchas veces nosotros esperamos que Dios haga algo ya. Nosotros muchas veces nos desesperamos y decimos: Señor, pero basta, ¿hasta cuándo? Y era lo mismo que pasaba en los juicios anteriores. Porque déjeme decirle de que las guerras, todo lo que usted ve en el mundo, tiene un juego, tiene un propósito en el mundo espiritual. Las ciudades que están peleando ahorita, el nombre de la ciudad que usted sabe que está atacando a Jerusalén, actualmente el nombre de ella era un nombre que traía un significado muy, pero muy poderoso. El nombre de ella era Persia, la antigua Persia. La Biblia dice que cuando Daniel le oró a Dios, cuando aquel hombre de Dios que hablaba con Dios y que Dios lo escuchaba, le pidió a Dios cierta revelación, la Biblia dice que en el instante que Daniel oró, que ese hombre que oraba, Dios le contestó. Y el mensaje enviado por Dios, por medio del arcángel Gabriel, fue llevado. Y dice la Biblia que cuando Gabriel traía el mensaje, porque recuérdense que los ángeles son mensajeros. Entonces cuando Gabriel se disponía a venir de la presencia de Dios, bajaba con rapidez. Dice que el príncipe de Persia se le opuso. Y fueron 21 días. Oiga eso era una guerra espiritual. Imagínese usted una hecatombe en los cielos. Había una guerra, se había desatado algo en los cielos. Había un pleito, había algo fuerte que estaba sucediendo. Mas sin embargo Daniel seguía orando. Daniel no era como usted y como yo, que oraba 15 minutos y ya estuvo.
como las oraciones macro, güey, digo yo, las oraciones de macro, le pone el tiempo 15 minutos, 3 segundos, y ya se queda la comida está lista. Pero Daniel dice que oraba y ayunaba, y por 21 días el príncipe de Persia se opuso a la respuesta que Dios le tenía a Daniel. Ahora, ¿por qué le digo yo que lo que pasa en el cielo, lo que se mueve en el cielo, se hace evidente en la tierra? Porque el mundo espiritual es comparado al mundo terrenal. Recuérdese que Dios es un Dios de espíritu, el Dios de los espíritus. Usted es un hombre o una mujer que tiene espíritu, alma y cuerpo. Dios se comunica hacia usted por medio del espíritu, pero su alma lo percibe. Y su cuerpo es el servidor que capta, que con su mente, con su intelecto, con su mente, con sus pensamientos, puede percibir lo que Dios quiere hablarle. Ahora mire, yo no quiero ir muy lejos, quiero ser conciso en este mensaje. ¿Por qué esto de las guerras? ¿Por qué esto de estar viendo lo que estamos viendo? Yo se los profeticé, yo se los adelanté a ustedes hace unos meses atrás, que les dije yo de que no ha de pasar este año como a principios del año 26 sin que surja una guerra. Pues ya la guerra ya la tenemos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Usted dirá, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ganar? Y mucha gente le echa porras a uno y echa porras a otro. ¿Usted sabe qué es lo que la gente está esperando? Porque mire, pues claro que sí, uno puede ver esos lugares que quedan desolados por la guerra, quedan desolados los niños, las niñas, las muertes que hay, la desolación de las ciudades, la destrucción que trae una guerra, la pérdida de vidas, la pérdida de emociones. Pero aquí contrae todo esto, que esto se llama principio de dolores. Entonces, cuando la madre está dando a luz, la madre sufre. Mire, yo he estado en todos los partos de mis hijos y créanme, ver a la esposa, ver a la mujer que está pariendo, no es cosa fácil. No es cosa fácil. Y ahí sí que no podemos decir, ay, yo quisiera estar en tu lugar. Nada. Usted con un dolor de uña se queja, con una espinita que se le mete, ay, mi uña. Y las mujeres que paren un hijo, que logra traer y dar luz a un hijo a este mundo. Entonces, la Biblia lo compara como los dolores de parto. ¿Por qué dolores de parto? Porque los dolores de parto vienen antes del nacimiento de algo nuevo. Entonces, lo que usted está viendo en el Medio Oriente es el dolor de parto para algo nuevo que ha de surgir. Ahora yo le voy a decir una cosa. Yo sé que usted está de acuerdo o no está de acuerdo. Cada quien tiene su derecho a opinar, de pensar, de pensamiento, tiene propio de tomar sus propias conclusiones. Pero yo creo claramente que Dios está preparando y acelerando al pueblo de la promesa, está preparando la ira y el furor de Dios que vendrá sobre todas las naciones, porque aparte de que la promesa de Dios cumplida a Abraham, que le dijo, serás como la arena del mar, serás enriquecido como las estrellas del cielo, se ha cumplido. Israel es una nación en la cual Dios ha depositado su amor y misericordia, y como nación es una nación de Dios. Y si quiere usted alegar de pelearse con Dios, peleese con Dios. Yo no puse a Israel ahí, fue Dios. Desde el principio, desde los lomos de Jacob, desde los lomos de Isaac, de Abraham, Isaac y Jacob, Dios ya tenía
predestinado, ya tenía ya predictado, ya tenía proyectado que este país iba a ser el ojo de Dios. Iba a ser una nación que Dios había escogido desde el principio. Una promesa que Dios le había dado a un hombre que le creyó. Y como cuando Dios promete una cosa, Dios no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que yo le voy a decir una cosa, muchos dicen, ay, es que ya se ve que, no, déjeme decirle que es principio de dolores. Y que hay un dolor, hay llanto, y que hay un dolor, hay gritos, y que hay un dolor, hay sangre, hay cosa blanca, hay cosa rojita, hay muchas cosas que pueden suceder en un parto. Por eso le digo que este es un principio de dolores de parto, ¿verdad? Aún nosotros necesitamos ver al remanente de Dios escogido surgir de la nada. Ahora, imagínese usted, en el tiempo que nos tocó vivir, imagínese usted que la iglesia de Cristo, en vez de ver exactamente, indagar, escudriñar la escritura, anda distraída con muchas cosas. Recuérdese de que la distracción es lo que el enemigo usa para que usted no se dé cuenta de lo que está pasando literalmente sobre sus narices, en medio de sus narices, enfrente de sus narices. Pero la Biblia nos dice aquí, en Apocalipsis, en el libro que le leí, de que va a haber un tiempo donde la humanidad perderá el amor hacia el prójimo. Y usted lo ha estado viendo aquí en los United States quietos, aquí en la EEUU. Usted ha visto todas las redadas que han hecho, ha visto la separación de familias, ha visto cómo el ser humano se comporta como animal, ha visto cómo el amor al dinero ha hecho que este país entre en un colapso literalmente humanitario, que los líderes literalmente de este país se han ensegado, han perdido la sensibilidad del amor hacia el prójimo. A ellos no les importa el amor al prójimo. Ellos lo que quieren es poder, ellos lo que quieren es dinero, ellos lo que quieren enriquecerse más. Pero la Biblia dice que Dios ve al pobre y al menesteroso, lo ve con ojos de pasión. Mas al orgulloso, más al insensible, al insensato, lo ve de lejos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en los siguientes meses? ¿Qué cree usted que va a pasar? Hay muchas proyecciones. Yo he escuchado muchas, ¿qué va a pasar esto aquí? ¿Qué va a pasar esto aquí? ¿Qué esto va a pasar? Yo pienso que los dolores de parto llevarán entre este año, pienso yo, al otro año, entraremos a una de las semanas de Daniel que hemos estado esperando durante mucho tiempo. Pero en este tiempo, los líderes religiosos, los evangélicos, los que creen en Dios, los aleluyas, los que creen en Cristo, van a tener que decidirse si le entran a esta onda o no le entran. O sea, por eso la Biblia dice, es mejor que hubiera sido frío o caliente, así lo dice el Apocalipsis, pero tibio te van a vomitar. Tibio no vas a poder entrar, no vas a poder literalmente discernir los tiempos que estamos viviendo. Déjenme decirle que, mire, hace más de 2000 años que dice Cristo viene, y a muchos hasta se burlan, dicen, ay, ¿qué es eso de que Cristo viene, hombre? Si ya, mira la tecnología lo que ha hecho. Claro, la Biblia dice que al final del tiempo, dice la palabra del Señor, que la ciencia aumentará. Mire, antes las peleas eran con espadas,
Antes las peleas eran a garrotazos, con piedras. Ahora no. Ahora solo pusieron un botoncito y ya sabe lo que es lo que pasa. Ahora, el hombre se está destruyendo a sí mismo como en el principio. Mire, en el principio, cuando estaba Noé, en la generación de Noé, tuvo que haber una hecatombe, tuvo que haber un juicio de Dios, porque el hombre de una u otra manera había creado armas de destrucción. Y una de las armas de destrucción que había creado el ser humano en los tiempos de Noé había sido crear gente o humanos híbridos. O sea que eso de la clonación, de ser híbridos, y que la gente está creando a los lobos esos que hicieron, que los trajeron de hace miles de años que se extinguieron, eso no es nuevo. Recuérdense de que la ciencia tiene dos caras, tiene la cara buena y la cara mala, ¿verdad? Así como los científicos han descubierto muchas cosas buenas, también el adversario, también el diablo, que el Señor lo reprenda, él es padre de mentira, él miente. Entonces, en el tiempo de Noé, engañó a la gente para que hubieran incursiones de seres malditos, seres anatemas, seres que no eran bienvenidos aquí a la tierra, mas sin embargo los trajo a los Nefilim, a los Anaquitas, trajo a los Rafaitas y una serie de seres que hubieron. ¿Sí me está llegando? Entonces, cuando eso pasó, se dieron cuenta de que había un desbalance, porque en el mundo tiene que haber un equilibrio, y la Biblia dice que cuando ese equilibrio se lanzó en la balanza del hombre, entonces Dios dijo: mi espíritu no contenderá con el ser humano, le voy a dar 120 años para que se arrepienta. Pero claro, la maldad ya estaba marcada, ya los gigantes estaban comiendo a los seres humanos, ya los gigantes que habían sido introducidos a la tierra estaban haciendo destrozos en esa generación. Y dice la Biblia que la maldad del hombre era tan perversa que dice que eso es todo lo que el hombre pensaba, en la pura maldad. La Biblia dice que el pensamiento del hombre se había vuelto perverso. Ahora, eso era en la antigüedad. Ahora traigámoslo a nuestra actualidad. Miremos a las potencias mundiales cómo están. Miremos a las potencias mundiales que amenazan que van a mandar una de aquellas que hace pum y ya sabe qué es lo que pasa. Ahora, eso ya está profetizado. Eso ya había sido profetizado por los profetas. El Apocalipsis nos enseña grandes cosas. Isaías nos da una descripción acerca del destino de la tierra, del futuro que nos da y el equilibrio que va a haber. Ahora, ¿qué pasa entonces cuando el equilibrio de la balanza de la maldad se inclina más hacia la maldad? Dios tiene que equilibrarlo con un juicio. ¿Sí me entiende? Entonces nosotros ahorita estamos todos en la balanza de Dios. Entonces, ¿que la tierra va a ser destruida? Claro que sí. Eso es 100% verídico. Porque la Biblia dice que habrá una tierra nueva, cielos nuevos, el mar no existirá. ¿Usted se ha preguntado por qué no va a existir el mar? ¿No le suena eso como evaporación? ¿Que todo el agua se evapore del mundo? ¿No le suena como algo de lo que ya se ha hablado cuando una de esas boom detona? ¿Y qué es lo que pasa? Polvoriza todo es consumido. Y la Biblia dice que los elementos ardían en fuego. Apocalipsis lo dice. Entonces, una descripción más hermosa del Apocalipsis acerca de los tiempos que estamos viviendo es una descripción demasiada, ¿cómo le dijera yo? Es una descripción demasiada cruda para nosotros.
Lo que pasa es que nosotros muchas veces no lo vemos con los ojos del Espíritu. Pero cuando leemos la Biblia, leemos que en nuestros ojos se han cumplido profecías y se están cumpliendo literalmente profecías. Y a como los escritores la escribieron, porque recuérdense que hace 2000 años no existía lo que existe hoy. Y cuando dice que los elementos ardían en llamas, eso no le da a usted como sentir como a uno de esas boom que se tiran, escuchan un botoncito rojo y ya sabe lo que pasa. No lo puedo decir directamente aquí porque ya me pusieron un warning por ahí que no tengo que decir muy explícito. Pero el colapso del mundo, el colapso de la tierra está en caos. Número uno, hemos visto que la tierra ha entrado en un sistema de stand-by, por decirlo así. Hemos visto el recalentamiento global. Hemos visto que ahora es muy raro ver que lugares donde no nevaba, está nevando. Lugares donde no llovía, ahora está lloviendo. Lugares donde no había sequía, se está secando todo. O sea, la rotación de la Tierra hacia lo que es la destrucción de la Tierra se ha estado dando a conocer por medio de la naturaleza. Y la Biblia dice que la creación grita y gime, grita para que los hijos de Dios puedan salir a luz, para que la creación vuelva otra vez a su normalidad. Porque miren, nosotros los seres humanos hemos destruido el planeta Tierra. No ha sido culpa de aquí, ha sido culpa meramente del ser humano. Ha sido el hombre el causante de la destrucción de este mundo, trayendo el plástico, haciendo, aparte de lo chuquito que somos, ¿verdad? Somos muy cochinos nosotros los seres humanos. No podemos nosotros actualizar nuestra mente porque nos metieron una mentalidad pobre y una mentalidad tan aberrante que tenemos que nos comemos algo y lo tiramos al suelo. Contaminamos los lagos, contaminamos el agua, muchas cosas. Pero eso solo es principio de dolores. Entonces la tierra ha estado gimiendo a Dios, literalmente la creación le ha estado pidiendo a Dios para que surja la nueva creación. Porque recuérdense que el mundo va a ser redimido. Recuérdense que aún la creación va a ser redimida, va a ser vuelta a la misma gloria que tenía, porque la tierra está en esta degradadamente por causa de la desobediencia del hombre. Entonces, pero no para siempre, sino que la tierra va a ser nueva, con cielos nuevos y tierra nueva, lo dice el Apocalipsis. Cuando estén en los 1000 años, dice, y tenemos una tierra nueva, vivirán 1000 años. Pero yo le quiero hablar, ya el tiempo se me fue, pero quiero hablar un par de minutos más acerca de esta pelea, porque el hombre piensa que puede ganarle a Dios. Al hombre se le ha metido que le puede ganar a Dios. Y déjenme decirle, mis amados amigos, que no hay una escritura o un verso o algún versículo en la Biblia que me diga que yo le pueda ganar a Dios o que el hombre le pueda ganar a Dios. No hay uno. Dios siempre le ha dado oportunidad al hombre para que se arrepienta, pero cuando el hombre no se arrepienta, manda juicio. El juicio es la curación del mal del hombre. O sea, cuando hablamos nosotros de juicio, hay un juicio de Dios, hay. Pero no tienes que verlo, el juicio de Dios, como algo malo, sino que el juicio de Dios es la curación a la maldad que el hombre ha traído a este mundo. Mire, por ejemplo, yo veo aquí, yo vivo en Estados Unidos, y déjeme decirle que muchas veces nosotros vemos cosas que hace el ser humano, atrocidades, cosas que hace, pero perversas que hace el hombre, que ni siquiera caben en la mente del hombre. Y hay una ley que los declara insanos. Hay una ley que los declara como que no estaba bien de la cabeza. Después que el hombre piu a 20 aquí, o que tal vez hizo un desastre.
y hay leyes y el sistema muchas veces está quebrado, pero el sistema del juicio de Dios o de la justicia de Dios no está quebrado. Entonces Dios ve todo y todo la apunta. Y cuando llega el juicio de Dios, por eso mucha gente dice, ay, se murió a jornada tal y era tan joven usted, que se le acabó el tiempo porque hasta ahí llegó. Dios tuvo que juzgarlo. Ahora, yo bendigo esta nación donde estoy. Yo bendigo al pueblo de Dios ahí en Jerusalén. Y déjeme decirle de que la Biblia dice, yo bendeciré a los que te bendigan, pero también maldeciré a los que te maldigan. Y todo aquel que levanta espada en contra de ti, yo desfundaré mi espada y pelearé en contra de ellos. Ahora, ¿por qué creen? Yo estoy tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque yo voy a ver literalmente cómo Dios se va a encargar de hacer justicia y defender a su pueblo. Ahora, nosotros como hijos de Dios no somos israelitas por sangre o por heredad, pero la Biblia dice que a todos aquellos que creemos en Cristo Jesús, Él nos hizo herederos y nos injertó en la vid verdadera, que es Cristo. Y por medio de Cristo somos conectados otra vez con Dios, no siendo nosotros pueblo ni parte del pueblo. Dios nos dio la oportunidad de llegar a escapar de esta ira que viene sobre este mundo, mi amado amigo y hermano. La única manera de escapar de la ira que viene es conocer los planes de Dios. Y para conocer los planes de Dios tienes que entender el mapa. El mapa comienza en el principio era el verbo y el verbo era Dios. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Porque el verbo es lo que indica acción y movimiento. Entonces, en el principio de Génesis estaba el verbo. Ahora mire lo que dice este versículo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre era el verbo de Dios. O sea, en el principio, en el Génesis aparece el verbo. Y 2 versículos antes que se acaba la Biblia, aparece otra vez el verbo. O sea, quiere decir que el verbo está en el principio y está en el final. Siempre va a estar el verbo ahí. Pero lo que Dios quiere que entiendas es que el verbo vino y se hizo hombre y tomó forma de hombre el verbo para darte las buenas nuevas literalmente a ti, porque el verbo se hizo carne, el verbo era Dios. Jesús es el verbo. Jesús era el verbo. Y Él vino a predicar por 3 años y medio. Literalmente el verbo predicó en las calles de Jerusalén y le enseñó a la gente literalmente cuál era el evangelio. Ahora, mira la vida de Jesús cómo la vivió. Una vida hermosa, una vida sencilla, una vida tranquila, pero una vida santa, sin pecado, hasta que murió en la cruz del Calvario, donde nosotros, los pecadores, lo matamos. Le digo lo matamos, aunque yo no estaba ahí, pero mis antepasados, mis hermanos humanos y los romanos de ese tiempo lo asesinaron. Pero ahí era el plan de Dios, porque sin muerte no hay vida. Entonces Él murió en la cruz del Calvario para darte vida a ti. Y para ser Él, cuando cortaron el árbol, Él era el árbol, la vida verdadera, cuando cortaron esa herida, te pudieron injertar a ti para que traigas vida y vida eterna. Yo cierro mi Biblia en este día, no sé si me di a entender, pero digo que muchas veces el Apocalipsis es un poquito difícil de entender, pero el Apocalipsis está por realizar muchas cosas en este mundo y usted va a ver con sus ojos el principio de dolores que el 2025 nos va a traer. Así que se prepárese espiritualmente y físicamente. No sabemos hasta dónde Dios nos va a ayudar, hasta dónde Dios nos va a recorrer, hasta dónde Dios nos va a tener en vida. No sé hasta dónde nos van a dejar usar estas plataformas, pero recuérdese que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra es el mismo Dios de ayer, de hoy y por todos los siglos. Así que si tiene su Biblia, prepárese, comience a leer, lea el Apocalipsis, lea Juan, lea la Biblia, para que no lo vayan a agarrar en curva a usted.
para que no se vayan a perder los eventos gloriosos que han de venir. Israel va a ser librado por la mano de Dios. Y recuérdense de que el pueblo de Israel tiene a un arcángel llamado el arcángel Miguel, o como dicen en inglés, el arcángel Michael, que fue designado para proteger y guardar al pueblo de Israel. Solo está esperando órdenes de parte de Dios para actuar. Así que yo los mantendré informados. Vamos a hacer esta plática, tal vez el día sábado seguimos esta plática, pero no se pierdan, lee like, comparte este mensaje, denle tap a la pantalla, y que Dios sea su amparo, que Dios sea su luz, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y que lo proteja a su familia, a usted, todos los días de su vida, hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Recuérdese, después de la tempestad viene la calma. Así que confiemos en el Señor, confiemos en el Señor, que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a nuestro Dios. Déjenme orar por usted. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús te doy gracias por esta oportunidad de poder enseñar y predicar tu palabra. Señor, en esta tarde, que cada uno de mis hermanos y mis hermanas puedan, Señor, poner esta palabra por obra y que puedan atesorarla en su corazón y que puedan guardarla, que puedan ponerla, Señor, y que sean edificados. En el nombre maravilloso de Jesús, gracias, porque este mundo está entrando en colapso, pero nosotros entramos en una gloria mayor, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén y amén. Bendiciones a todos y esperamos que siga escuchándonos y compartan. Denle tap a la pantalla, compartan. Bendiciones.